Ahora sí, ¿ya están todos listos? Dios los bendiga, iglesia. Quiero que sonría, ¿verdad? Que se vea que estamos felices. Si ya está listo, vamos a comenzar desde aquí. Amén. Ok, entonces lo voy a invitar a que vayamos ahí en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer únicamente el versículo 18. Repito, Primera de Reyes 17, versículo 18. Si ya lo tiene y si no, aquí lo tenemos en pantalla. Dice así la palabra de Dios a la letra. Dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hasta ahí. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, hermoso Padre, precioso Señor, gracias, Padre, por regalarnos este tiempo aquí en tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, porque es un privilegio para nosotros venir hoy aquí delante de ti, Señor. Como iglesia venimos a la mesa a sentarnos y a comer este gran banquete que has servido para nosotros. Señor, no queremos menospreciar lo que has preparado el día de hoy. Así que hoy, con mucho temor, con mucho temblor, nos acercamos delante de ti, Señor. Tú eres digno de esto y mucho más. En el nombre de Jesús, hoy háblanos al corazón y ayúdanos a salir diferentes de este lugar, no de la misma manera como entramos. Gracias, Yeshua. Exaltamos tu nombre, porque tu nombre ya es santo, es alto, es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Ahora sí, hermano, qué bueno que estamos listos para recibir la palabra. Comencé yo con esta escritura porque vamos a tomar o a retomar la parte 2 del tema que vimos la semana pasada. ¿Recuerda? Este tema es la segunda parte de Libres de la Iniquidad. Y haciendo un pequeño recuento, nos apoyamos en el libro del Éxodo, versículo 34:7. Y aquí lo voy a retomar nuevamente, porque dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. ¿Sí? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. ¿Y qué dice aquí? Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ahorita en la mañana el pastor Lázaro tocaba y hacía mención en una conversación sobre el linaje de Abraham que vemos en la Biblia, que dice que en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo estamos aquí gracias a que un día un hombre le creyó a Dios. Somos parte de ese linaje espiritual. Así que hay un linaje de bendición. Y a mí me gustaría estar también dentro de ese linaje. Me gustaría que mis nietos, bisnietos puedan decir un día a mi abuelo, un día a mi bisabuelo. ¿Quién se acuerda de su abuelo, de su bisabuelo? ¿Y quién lo recuerda? Tal vez recordamos algunas cosas lindas que estuvimos con ellos y algunas no tan lindas, pero que pudiéramos decir: recuerdo yo a mi abuelo con mucho gusto. Mire, aquí a mi abuelo Alfonso, de hecho él fue quien construyó esta casa. A mí me gustaba mucho cómo me trataba. Vivimos mucho tiempo con él aquí en su casa. Y recuerdo yo cómo me trataba, cómo me hablaba. Tuve un tiempo muy bueno con él. Y en los últimos años de su vida pude acercarme y escucharlo confesar el nombre de Cristo. Le voy a decir porque durante muchos años se le predicó y él no quería nada con Dios. Decía: no, yo no quiero. A mí mis padres me instruyeron esta religión, y si yo cambio, entonces siento que los voy a traicionar. Él pensaba de esta manera. Nosotros les decíamos: no los va a traicionar, al contrario, los va a honrar. Porque si se trata de honrar a los padres, pues entonces vámonos a honrar y a venerar a Tlaloc, a Huitzilopochtli y a todos esos dioses. Pero bueno, regresando al tema de la era
muy buen abuelo, tenía buenos hábitos, algunas cosas no tan buenas. Por ejemplo, llegaban mis hermanas y mis primas siendo jóvenes. Usted sabe cómo son los jóvenes, que a veces les dicen una palabra y se andan derritiendo. Y les decía mi abuelo: ¿cómo estás gorda, mija? Y ellas: ay, mamá, mi abuelo me dijo que estoy gorda. Era algo que les afectaba en aquel entonces. Decía: mi abuelo no me dice nada bueno, nomás me dice que estoy gorda. Pero era la forma tal vez de expresar su cariño. Bueno, el punto es que dentro de esa generación hay bendición, en un linaje de bendición. Pero la iniquidad refiere o hace referencia a las líneas generacionales de maldad o de maldición. Le mencionaba yo a mi esposa como, y de hecho aquí un día lo prediqué. ¿Se acuerda? Compartí acerca de los hijos de Noé. Uno de ellos, ¿quién era? Cam. Dice que vio la desnudez de su padre, cometió una abominación, algo muy tremendo, que lo maldijo no solamente a él, sino a toda su generación. De hecho, se dice que en su momento, usted sabe que la gente de color, no quiero agraviar a nadie, ¿verdad? Yo también soy así oscuro y doy gracias a Dios por eso. Pero la gente de color en algún momento o fueron muy humillados, viviendo como esclavos y tratados muy mal. Y la mayoría de ellos, o mucha gente, pensaba que esto se debía a la maldición heredada por Cam. ¿Sí sabía eso? La gente de África se dice que son los herederos de Cam, y entonces, o descendientes de Cam. Y entonces la maldición o el pecado de Cam los había afectado, ¿sí? Gracias a Dios que vivimos en este tiempo en el que ya no hay esclavitud. Nosotros los morenos ya podemos vivir libres, bien a gusto, ¿ah que sí? Dele gracias a Dios por el negrito que Dios le dio. Dele un beso, esposa, a su esposo. Y mucho más en estos últimos años, ¿verdad? Donde ya no se puede discriminar y se tiende a ser inclusivo, dicen por allá, y a cambiar a los personajes. Si eran blancos originalmente en las caricaturas, ahora los hacen morenos para que sea inclusivo. Pero bueno, el punto es que hay bendición en los padres que se hereda a los hijos, pero también hay maldición, como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Es importante entonces que entendamos a qué se refiere esto cuando dice que no se absuelve al culpable, sino que se extiende el pecado, se extiende la maldad hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahora estamos en Cristo, ¿sí? Y hemos aprendido que gracias a la obra de Jesús, usted y yo podemos ser libres de la iniquidad. Lo mencionamos la semana pasada a través de la confesión. Hay poder, decíamos, que así como confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para ser salvos, así también tenemos que confesar la iniquidad de nuestros padres para ser libres de ella y no heredar a nuestros hijos también eso, mi hermano. Es triste ver los patrones, lo decíamos la semana pasada, los patrones de conducta repetidos de los padres, aún de los abuelos. Padres alcohólicos, abuelos alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. Patrones de adulterio repetidos en padres, en hijos y hasta en nietos. Porque nadie se atrevió a hacer la diferencia y a decir: hasta aquí, ya no más, mis hijos ya no más. Mi hermanos, otro tipo de patrones. Mujeres, hombres siendo abusados sexualmente, siendo tocados por hombres o inclusive por mujeres perversas. Porque esto no solamente se da en los hombres, hay mujeres también con este tipo de perversión, porque así lo tenemos que llamar. Es una perversión. La pederastía es una perversión y no lo podemos normalizar, no lo podemos aceptar ni tolerar. Por eso en la iglesia tenemos que estar orando. Si usted siente ese celo, véngase. Los viernes de oración venimos a interceder para que esta maldad se detenga y que nuestros hijos estén protegidos. Usted tiene que hacer la diferencia por ellos. Yo le decía porque probablemente usted se ha dado cuenta de patrones de conducta que hay en su hogar.
Yo he visto a hijas, a mujeres, ¿verdad? Que su mamá salió embarazada, luego el hijo y luego ahí va el nieto también, casi repitiendo el mismo patrón. Pecados de fornicación. Tenemos que ser libres para que nuestros hijos sean libres. Y como lo mencionamos la semana pasada, usted y yo tenemos que ganar las batallas. Es una ley que enseñamos aquí en casa en Pan de Vida. Batallas que tú no ganes, se las vas a dejar a tus hijos. ¿Quieres que tus hijos sigan batallando con lo que tú estás sufriendo? Yo pienso que no. Cualquier padre en su sano juicio dice: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Si en lo natural decimos: yo tuve escasez, si en lo natural decimos: a mí me hizo mucha falta todo esto, y decimos: yo le voy a dar a mis hijos todo para que no les falte, ¿por qué en lo espiritual no hacemos lo mismo? ¿Por qué en lo espiritual no decimos: es cierto, ellos necesitan una herencia sana de bendición, así que usted y yo tenemos que esforzarnos por ello? Enseñamos la paternidad como una carrera de relevos. Usted ya tiene el relevo que su padre o su madre le entregaron, y usted está empezando a correr la carrera, y un día usted se la va a entregar ¿a quién? A su siguiente generación, a su hijo. Y qué mejor decirle: hijo, mira, yo ya recorrí todo este camino por ti, para que no tengas que recorrer. Los padres tenemos que picar piedra, decimos por allá, ¿verdad que sí? Tenemos que picar la piedra para ayudar a nuestros hijos a que no hagan un doble trabajo o un esfuerzo, o aún, mis hermanos, que tengan que comenzar. En esta segunda parte de la enseñanza, yo quiero decirle que además del poder de la confesión para ser libres de la iniquidad, usted tiene que aprender la manera en cómo mantenerse libre. Estamos en Cristo y ahorita vamos a aprender esto. Pero quiero regresar a la historia con la que comenzamos, ¿sí? Quiero hablarle de esta historia que cuando en su momento la leí, el Señor como que me dejó algo ahí. ¿Le ha tocado a usted eso? Como que lee una parte de la historia en la Biblia y luego como que queda algo ahí. ¿Por qué el Señor quiso decir esto? ¿Por qué pasó esta situación en ese momento? Y voy a contarles rápidamente la historia de la mujer que acabamos de ver aquí. Póngame otra vez ese versículo, mi hermano Charlie. Dice que la mujer en este momento estaba atravesando una tragedia, y me voy a regresar para que entendamos de dónde nace esto. Elías fue uno de los grandes profetas de Israel, del reinado del norte. Y en el momento en el que él llegó a Sarepta, él venía porque Dios le había dicho: declara que los cielos se van a cerrar. Y cuando la Biblia habla de que los cielos se cierran, significa que viene una gran sequía, y que también la sequía es un tiempo de hambre, ¿sí? Entonces Elías, Dios le había dicho: vete al arroyo, porque ahí te voy a mandar de comer. Te voy a mandar a través de unos cuervos pan y carne. Por eso Elías fue el primero que probó la hamburguesa, ¿sí? Le llevó el pan y la carne y se hizo una hamburguesa. Y aquí nacieron las hamburguesas. Terminamos, mis hermanos. No se crean. Y le dice: vas a tomar agua del arroyo. Pero como ya no llovía, el arroyo se secó. Pero Dios tenía un plan. Cuando Dios seca tus arroyos, no te asustes, porque Dios tiene un plan en eso. Dios le dice a Elías: ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque ahí te tengo a alguien que te va a alimentar. Cuando Elías llega a Sarepta, se encuentra a una mujer, a una viuda. No tenía esposo, pero sí tenía un hijo. Y la encuentra sacando agua. Casi siempre las mujeres están ahí sacando agua, ¿no? Qué interesante. Las mujeres siempre trabajando. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de las mujeres que se esfuerzan, que nos ponen el ejemplo, varones. Ahí se gritan amén, ¿verdad? Y esta mujer se encontraba trabajando, pero llega el profeta Elías y le dice: mujer, dame agua. Entonces la mujer va por el agua, pero cuando va en camino le dice Elías: espérate, también tráeme una tortita cocida, unas gorditas, como las del granito de mostaza. Un anuncio, ¿sí?
Y entonces sucede algo, porque la mujer le dice: hey, nada más tengo un poco de aceite y un poco de harina, y en este momento iba a cocer lo último que me quedaba, y nos íbamos a morir, o a dejar morir mi hijo y yo. Era lo que nos quedaba de alimento. Y Elías le dice: pues ve, prepárame primero a mí. Ah, caray, ¿no dice usted qué profeta tan egoísta, no? Están diciendo que es lo que le queda. Pero cuando un hombre de Dios, o cuando una palabra de Dios viene a tu vida, no digas: no, primero yo. Tú di: primero tú, Señor, porque Dios va a hacer algo diferente. ¿Sabe qué pasó? Dice la palabra que hizo un milagro, porque el aceite de la vasija y la harina nunca escaseó, se multiplicó. ¡Qué bendición!, ¿no? Porque cuando Dios nos pide algo a nosotros, ¿qué hacemos? No, Señor, primero yo. Ahorita no, joven. Nos cuesta obedecer la voz de Dios, pero Dios está hablando, porque hay bendición en la obediencia. La harina y el aceite se multiplicaron. Y entonces cocina para Elías, y todos muy contentos. Pues no, ya llegó la salvación a la casa de esta mujer. Pero sucede algo. El hijo de esta mujer viuda, era lo único que tenía, un hijo, murió. Qué tragedia. La mujer viene con Elías, ahora sí le dice: hey, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Casi casi le está reclamando: ¿que no se supone que te he tratado bien? ¿Que no se supone que he ido a la iglesia, Señor? Estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy dando mis diezmos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuántos se identifican con ella? Y empezamos a reclamar porque no entendemos lo que Dios está empezando a hacer. Cuando Dios trae la salvación a tu casa, prepárate, porque tal vez te va a incomodar. Van a llegar cosas a tu vida de las que probablemente no te agraden, pero todo tiene un plan y un propósito en el plan de Dios. Porque lo que sucedió aquí fue muy importante en la vida de esta mujer. Dice la Biblia que le dijo a Elías: a ver, tráeme a tu hijo. Y empezó a orar Elías, y Señor, hey, esta mujer me ha tratado bien. ¿Qué pasó? Regreso un poquito para mencionar lo que dijo aquí la mujer, porque esto quiero que lo subraye. Donde dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Quiero que le ponga mucha atención a esto y lo subraye, porque ahorita lo voy a volver a mencionar. Cuando Elías toma al hijo de esta mujer y ora, Dios hace un milagro y le devuelve la vida a esta mujer. Lo levanta de donde está. Y lo que sucede después me gusta mucho, porque dice que la mujer dijo: ahora comprendo que tú eres varón de Dios. Eso no se lo dijo al principio, ¿verdad que no? Cuando hizo el milagro, ni cuando le pidió agua, ni cuando le pidió el alimento, sino hasta cuándo, hasta que sucedió esto. O sea, que hay una revelación mayor cuando Dios trae a luz la maldad, pero no para hacerte daño, sino para sanarte, para revelarte y para restaurarte. Esta mujer solamente pudo decir: ahora comprendo que eres varón de Dios y que la palabra que hay en ti es verdaderamente de Dios, hasta que sucedió esto. Y quiero señalar los puntos de esta historia. Número uno, y quiero que ponga mucha atención en este punto. Vamos a hablar, o vamos a entender, que la mujer era de Sarepta. La palabra Sarepta significa refinación, como cuando el oro o los metales se purifican en el fuego. Ahí, ese es un proceso de refinación. Pues ahí es donde estaba la mujer, en Sarepta, en esa refinación. Y que la historia dice que era una ciudad fenicia al norte de Tiro. Entonces era una ciudad fuera del territorio de Israel. ¿Se acuerda de alguna otra mujer de Fenicia en el Nuevo Testamento? La mujer sirofenicia. Y había algo interesante en esa mujer sirofenicia. Fue orando a Jesús y le dice: Señor, hazme un milagro, mi hija está enferma. ¿Y qué le dice el Señor?
No, el pan es para los hijos. Pero la fe de esta mujer, le dice esta mujer, pero aún, dice, no lo puedo echar a los perrillos, dice Jesús. Pero la mujer le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y por esa fe la mujer recibió su milagro. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es que esto que yo traigo es para los que están o los que son parte del pueblo de Israel. Pero esa mujer por su fe lo atravesó. Bueno, pues esta mujer, esta viuda, también era de allá, de esa región, fuera de Israel. Y ya si entendemos que es fuera de Israel, sabemos que se trata de una cultura distinta. Si los de Israel andaban mal con el rey Acab en este momento, imagínense cómo estaban los otros pueblos, viviendo en idolatría, en pecado, en maldad. Entonces, ese fue el primer punto. Siguiente punto, la mujer era una viuda, ¿sí? No tenía esposo, no tenía quien la sustentara o trabajara por ella, y nada más tenía a un hijo, y al final estaba esperando nada más para morir. Se iban a comer eso último que les quedaba de alimento para dejarse morir. Esto me habla que esta mujer ya se había cansado de luchar por ella y por sus hijos. Y yo te pregunto a ti, ¿te has cansado de luchar por tu familia? ¿Te has cansado de luchar por tus hijos? Hay quienes sí se cansan porque dicen, ¿a qué voy a la iglesia si yo no veo que esté pasando nada? Si mi esposo no cambia, si mi esposa no cambia, ¿para qué sigo yendo? ¿Se ha preguntado eso? Yo sí me lo he preguntado. Yo me tuve que parar algún momento en mi vida, mi esposa y yo nos paramos y decimos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Pero entonces es cuando Dios trae a alguien a nuestra vida, como le sucedió a esta mujer. Porque Dios se te presenta y Dios te está empezando a pedir, ¿qué tienes en tu casa? Pues nomás tengo esto, todo mi sustento, todo mi sacrificio, Dios te lo está pidiendo. Porque hay algo mejor para ti, pero no lo podemos ver. Lo único que vemos es nuestro dolor, porque mi esposo no cambia, porque mis hijos no cambian. Por eso ya mejor espero la muerte. Me cansé de luchar. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien se identifica con esto? Lo siguiente que vemos aquí es que aún así la mujer recibió al profeta Elías y le cree. Por esa razón la salvación llegó a su casa. ¡Qué bendición! Después de que ya estaba a punto de morir y que su hijo muriera, llegó el Señor con la bendición a su casa, mandándole a Elías, y llegó la salvación a la casa. ¿A cuántos ya llegó la salvación a nuestra casa? Diga, ya llegó la salvación a mi casa. Pero después, aún después del milagro de la salvación, viene la tragedia, mi hermano, la muerte de su hija. Y el siguiente punto que quiero mencionar aquí es que la viuda se acuerda y dice, ¿por qué has venido a recordarme mis iniquidades? Entendemos que por ser una persona extranjera que no era parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenía una cultura tal vez de la que Dios no se agradaba. Y cuando estamos lejos de Dios, hacemos cosas que nunca creímos tal vez que algún día las íbamos a pagar. La Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si usted lo ha escuchado por allá afuera como una frase muy bonita, pues fue extraída de aquí, de la palabra. Mi hermano, tú, lejos de Dios, practicando el pecado, la maldad, no puedes esperar cosechar la bendición. Yo le digo a mi hija, porque estamos batallando, decimos mi esposa y yo que tenemos una preadolescente, decimos, ay Señor, líbranos, porque hablamos con ella y sus actitudes de repente no nos agradan. Y yo le digo, mi amor, los regalos, la felicidad y la bendición son para las personas que se portan bien, para las personas que obedecen. No puedes pretender que al tomar esa conducta vas a recibir premios o regalos. No hay lógica en ello. Ni siquiera aún sin conocer a Dios sabemos eso, ¿verdad que no? Si nuestros hijos se portan mal, ¿qué hacemos?
Lo castigamos de alguna manera. Yo sé que algunos no creen en la vara, otros sí. Bueno, ese ya es otro tema, no es un tema para hablar ahorita. Pero queremos corregir a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Porque esperamos que les vaya bien, y sabiendo que van a ser mejores personas y les va a ir mejor. Porque les amamos, dice la Escritura: corrige a tu hijo en tanto hay esperanza. Va a haber un momento en el que ya no vamos a poder corregir a nuestros hijos. La historia de los Estados Unidos nos lo dice. La historia dice que los Estados Unidos fueron fundados como una nación que tenía temor de Dios y que se enseñaba la Biblia dentro de sus escuelas. Pero ¿qué pasó? Empezaron a sacar la Biblia, porque la educación es laica, se dice, ¿no? Libre y fuera de la religión, se dice por allá. Pero ahora siguen introduciendo la Biblia. ¿Pero sí sabe dónde? En las cárceles. A los que ya están ahí en la cárcel, ahora sí tenga una Biblia para que la lea. Esto nos dice que la educación y la palabra de Dios tiene que ser enseñada y formada en las primeras edades, para evitar que cuando seamos adultos se nos tenga que corregir. Nosotros decimos: instruye al niño, como lo dice la palabra, en su camino. Pero nosotros le agregamos: pero no te olvides, tu papá, de andar en ese camino, o de caminar en ese mismo camino en el que quieres que tus hijos caminen. Y aquí lo hemos enseñado, mi hermano. No podemos tener o pretender que nuestros hijos sean apasionados, en algo en lo que tú no eres apasionado. Repito, no podemos pretender que nuestros hijos amen y se apasionen en algo en lo que tú no puedes amar ni apasionarte. ¿Me estás siguiendo? ¿Quieres que tus hijos se enamoren del Señor? Enamórate tú primero del Señor. Comprométete primero con el Señor. Si ellos te ven, pronto te van a seguir también. Por eso, si instruyes al niño en el camino del Señor, no te olvides de caminar en ese camino. ¿Puede decir amén? O ya se me enojó, se me pusieron muy serios, ¿no? Dile que tienes a un lado: no te pongas serio, ¿eh? Regresando con la viuda de Sarepta, aun cuando ya recibimos salvación, porque ya había llegado la salvación a la casa de esta mujer, aun cuando ya recibamos salvación, aplícalo para usted, Dios va a permitir que salgan a la luz, de alguna manera esas iniquidades o cosas negativas de las que no queremos tal vez ni pensar. Pero no te preocupes, hermano. Si Dios lo hace, si Dios te confronta con ello, no va a ser para destruirte. Tal vez va a ser incómodo, eso sí. Tienes que saber que va a ser incómodo, porque de alguna manera Dios te va a hablar. Tal vez lo va a hacer aquí al frente, tal vez lo va a hacer a través de algún pastor o líder. Te va a llegar la palabra, te va a confrontar, y tal vez no te va a gustar. Pero no es para destruirte. Esa palabra va a ser para sanarte. Si tú lo crees y eres obediente, Dios te va a sanar. Lo que pensaste que en algún momento fue maldición, Dios lo va a transformar en tu bendición. ¿Cómo hacemos esto? ¿O cómo creemos en esto? Mi esposa y yo somos testigos. Nuestro matrimonio estuvo un día destruido, al borde del divorcio, muchas veces. Lo repetíamos tantas y tantas veces, decir divorcio aquí, divorcio allá. Porque eso es lo que nos dice este mundo, ¿no? Ya no estás a gusto, ya no hay química, sepárate. Pero Dios dice: no seas infiel a la mujer de tu juventud. Guarda el pacto. La naturaleza de Dios es ser un Dios de pactos. ¿Por qué usted y yo entonces consideramos el divorcio como una opción? Tenemos que sacar de nosotros el divorcio. La palabra divorcio ni siquiera debemos ya mencionarla. Pero bueno, ya vamos a hablar luego de otro tema, porque es de este tema, porque no es el de ahorita. A lo que yo voy es que el Señor nos sanó y nos restauró a mi esposa y a mí.
y tenemos la victoria en nuestras manos. Por eso ahora podemos bendecirle. Lo que fue una maldición, un problema grave en nuestra vida, ahora es bendición, porque podemos decirte cómo le hagas. Si Dios hizo el milagro en nuestra vida, también Dios lo puede hacer en la tuya, en tu familia. Créelo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor, porque ese es el propósito de Dios: sanarnos, restaurarnos. Entonces la viuda reconoce a Dios después, porque recibe el milagro de la resucitación de su hijo, y después la viuda reconoce a Dios en el profeta Elías, y que la palabra de Dios que hay en él es realmente verdadera. Solamente después de esto, de la confesión, de la sanidad y de la libertad, es cuando podemos conocer al verdadero Dios. Y hay salvación en tu vida, como llegó a la casa de la viuda. Pero Dios quiere sanarte, así que prepárate, porque tal vez Dios lo ha hecho, lo va a hacer, lo ha hecho ya con algunos, y con algunos otros Dios va a empezar a sanarnos. Y la manera como lo va a hacer es confrontando aquellas cosas. Otra vez, repito, tal vez no va a ser muy cómodo, pero si tú eres fiel y obediente a Dios, Él te va a traer una salvación. Amén. Por eso entonces creemos en lo que hace. Esto es lo que resume, esta historia resume la vida de todo aquel creyente que ha decidido creerle a Dios, ¿sí? Estemos preparados por lo que Dios quiere pasarnos. Pero bueno, le decía yo que además de aprender, ¿sí?, del poder de la confesión, porque ya confesamos, ahora el Señor quiere mantenernos libres de la iniquidad. ¿Por qué, mi hermano? Aquí quiero que pongas mucha atención, porque se puede regresar. Sí se puede regresar si no se tiene el cuidado necesario, si no se tienen las protecciones necesarias. Podemos nuevamente abrirle puertas al enemigo. Y hoy quiero decirte cómo lo hagamos, ¿sí? Cómo nos mantengamos libres. Pero si tú sigues practicando el pecado y la maldad, tú todavía le tienes las puertas abiertas. Tienes que cerrar esas puertas y mantenerlas cerradas. Yo te voy a decir y te voy a enseñar cómo lo hagamos, porque de esta manera nosotros le quitamos el derecho. Hablamos la semana pasada de las legalidades que se tiene, ¿sí? El enemigo, a causa de las iniquidades de nuestros padres, él tiene ciertos derechos, legalidades que nosotros a través de la confesión y ahora a través del arrepentimiento le quitamos para vivir en esa libertad. Entonces, ¿quiere aprender cómo mantenerse libre de la iniquidad? Pregúntale al que tienes a un lado: ¿quieres aprender cómo mantenerte libre de la iniquidad? Porque tal vez no quiere. Sea sincero, dígale: no, yo no me importa. A mí me gusta estar como estoy. Es cierto, a quienes les gusta padecer y sufrir, pero también uno se cansa de eso. Cuando somos muy necios, yo lo digo hablando personalmente, cuando somos demasiado necios va a llegar un momento en el que nos vamos a cansar de ello. Va a decir: ya no más, ya no puedo, Señor, ahora sí me rindo. Fuiste más fuerte que yo, esa palabra hermosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero que vaya conmigo a Levítico 16, 21. Este capítulo 16 está completamente dedicado a hablar acerca del día de la expiación. Y ahorita vamos a explicar un poco lo que es esto. Dice así Levítico 16, 21: y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y subraye esto: confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre ¿quién? Sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué más? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Obviamente nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, fue ese macho cabrío que en expiación llevó toda nuestra maldad. Pero era necesario, aquí lo dice, que se confesara sobre él, porque él lo iba a llevar. Por eso usted y yo tenemos que practicar la confesión como un arma. Primer punto del que quiero hablar aquí es el día de la expiación.
era una sola vez al año, nada más una vez. Y era cuando se entraba hasta el lugar santísimo, una sola vez al año. Y en ese día se hacía sacrificio por los pecados y las iniquidades del pueblo. Ahora nosotros en Jesús tenemos esta bendición, que Él llevó nuestros pecados. Eso significa la palabra expiación. Diga conmigo, expiación. Significa que algo o alguien va a padecer lo que tú y yo debimos haber padecido. O sea, tú y yo pecamos. ¿Quién merece ese castigo? Pues tú y yo. Pero Jesús fue el Cordero en expiación, el que llevó el dolor. En este caso, esto era una sombra de lo que iba a pasar en algún momento. Hoy ya no se celebra esto, hoy ya no se hacen sacrificios, pero esto en el Antiguo Testamento se practicaba como a manera de símbolo o de sombra de lo que algún día iba a suceder por medio de Jesús. Entonces en Él tenemos esa bendición. A través de Jesús, usted y yo podemos confesar nuestras iniquidades y podemos ser libres, porque Él llevó y sufrió nuestro castigo. ¿A dónde? En la cruz. Por eso es que usted y yo le adoramos y le damos gracias. Yo no sé, iglesia, como usted al ver esto no nos mueve y nos levantamos. Tal vez a mi esposa y a mí y a varios de los que ya están aquí, que ya contagiamos, nos ven así todos locos y dicen: ¿estos por qué hacen eso? Pues lo hacemos porque mi Jesús ha hecho una obra grande en nosotros. Por eso es que somos libres para adorar. Y yo siempre lo he dicho, iglesia, la calidad o el nivel de tu adoración depende de ¿qué? De la revelación que tú tengas acerca de quién es Él. Si para mí Él es Diosito, aquí lo traigo colgadito, pues de ese tamaño va a ser tu adoración. Pues dice: mi Dios es tan grande. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Lo dijo David: ¿cómo le voy a construir casa si Él es tan grande? Por eso digo: Señor, yo no me puedo contener y me voy a desbordar cada vez que pueda para adorarlo a Dios. Si hay que levantar las manos, las levanto. Pero si me está viendo mal el de un lado, pues Él sabe. Él y Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor y le adoraremos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Adórelo porque Él es digno. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que correr a la cruz de Cristo. Ya corrimos a la cruz de Cristo, pero ahora cada día dice su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cada domingo que viene a la iglesia? Tome su cruz cada día. Dile al que tiene a un lado: toma tu cruz cada día. Entonces el primer punto para mantenerme libre y sano, ¿sí? Libre de la iniquidad es ¿qué? Tomar mi cruz cada día. Eso significa hacer válido el sacrificio de Jesús. Señor, tú ya pagaste por mí. Lo único que a mí me toca hacer es tomar mi cruz cada día. ¿Pero qué significa? Porque yo sé que tal vez puede ser algo confuso todavía. Algunos decimos: pues me quedo en la misma, ¿no? ¿Qué significa entonces esto? Es: Señor, tú eres el dueño de mi vida. Me niego a todo aquello que tal vez te pueda desagradar y deshonrar para poder agradarte a ti, Señor. Decido conocerte. Aquí está tu palabra. Decido orar, decido buscarte todos los días, y no nada más cuando venimos el domingo a la iglesia, o el viernes que nos juntamos a orar, o en la célula, o en la transmisión. Ahora lo hacemos todos los días, porque Él es nuestro Señor. Es como yo me voy a mantener libre de la iniquidad. Número 2, fíjese bien este punto. El animal del que estamos hablando aquí en Levítico, o sea, el macho cabrío, al que se le ponían las dos manos y al que se confesaba encima de él las iniquidades del pueblo, dice aquí que era enviado ¿a dónde? Al desierto. O sea que se enviaba lejos. Siguiente punto para mantenerme libre de la iniquidad: usted y yo tenemos que mantenernos lejos. Si tú ya confesaste la maldad y el pecado, tú necesitas alejarlo de ti. Tú necesitas correr. Si el pecado va en esa dirección, tú ya no vayas en esa misma dirección. ¿Tú hacia dónde tienes que correr?
hacia el lado contrario. Seamos inteligentes, sentido común. Si yo quiero mantenerme libre de todo aquello que en algún momento me hizo mucho daño, entonces mándalo a volar muy lejos. Como se enviaba este macho cabrío, se enviaba al desierto, lejos allá. Así manda, mi hermano. Esto significa que tú y yo tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Tomar decisiones para mantenernos libres, decisiones correctas que te van a mantener en bendición. ¿Qué hay en tu vida que te mantiene atado al pecado y a la maldad? Solamente Dios y tú lo sabes. Pero cada uno, dice la Escritura, que somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Pero yo quiero decirte, tal vez hay ciertos lugares que no deberías frecuentar o que no deberíamos frecuentar. Hay ciertas amistades o grupos de personas que no deberíamos frecuentar, que en lugar de ayudarnos a crecer y a ser mejores personas, nos vuelven peores. Si tú realmente estás comprendiendo esto, tú debes de tomar la decisión de alejarlo. En mi adolescencia sufrí e hice sufrir mucho a mi familia. Y mucho o gran parte de ello era por quienes yo frecuentaba, el grupo de jóvenes con el cual yo me juntaba. Y cuando yo realmente decidí servir y seguir a Cristo, yo tuve que decirle adiós a muchos de ellos. Y muchos de ellos los intenté invitar, pero no quisieron. Porque cuando Dios te revela algo a ti, probablemente no se lo revele a ellos o a ese grupo de personas. Pero si a ti Dios te lo dijo, tú debes de tomar la decisión de dejarlo y de caminar en otra dirección. Y yo le puedo decir que yo no sé dónde pararon todas esas amistades. Divorciados, algunos de ellos en drogas. Algunos de ellos escuché que fueron desaparecidos, levantados porque andaban en malos pasos y ya no sabemos dónde quedaron. Y sabe que ese mismo hubiera sido mi destino si yo hubiera seguido en ese mismo grupo. Por eso, mi hermano, tú tienes que aprender a tomar decisiones correctas en tu vida, para ti y para los tuyos. A los jóvenes les enseñamos que tú eres lo que consumes. Y no nada más me refiero a la comida. Todo lo que consumimos, aun cuando escuchamos, estamos consumiendo. Cuando vemos, estamos consumiendo. Cuando tocamos, estamos consumiendo. Yo por eso les digo, si tú estás dentro de un círculo de personas que lo único que hablan son malas palabras, es doble sentido, son groserías. Si tú dices, yo no estoy haciendo nada, yo no digo nada, pero estás ¿qué? Consumiendo. Yo sé que a algunos el Señor les está hablando y tú quieres decir, es que yo quiero agradar a Dios. Pues sí, pero ¿qué estás consumiendo? Y aún en lo personal, durante el campamento les hablamos unos temas específicos. Y uno de ellos era acerca de lo que le damos a nuestros hijos cuando les entregamos un celular o un dispositivo móvil sin restricciones. Yo espero que no sea el caso aquí, pero sé que hay, porque me ha tocado ver algunos jóvenes, su última conexión 3 de la mañana, Padre Santísimo, y aquí se están durmiendo en la predicación. ¿A qué hora se acaba? Háblanos, Señor, dijo un hermano. Yo no sé si tu papá tienes el cuidado debido o revisas periódicamente lo que ven tus hijos. O peor aún, no sé si tú te sientas con la autoridad moral para señalarle a tu hijo si tú te encuentras en una condición peor. Yo les decía, iglesia, usted y yo, entre esposos e hijos con papás, no deben de existir las contraseñas en los teléfonos. Santo Cristo. Entre nosotros no puede existir contraseña.
Si tú le tienes una restricción a tu esposo o a tu esposa, o hijos le tienen una restricción a sus padres en sus teléfonos, es porque hay algo que no quieres que vean. Y si hay algo que no quieres que vean tus padres o tu esposo o tu esposa, pues Dios menos. Hoy el mundo nos dice: respeta la privacidad de tu hijo. Y yo te digo: ¿quieres que tu hijo se pierda? Incomódalo. ¿Quieres que tu hijo se pierda? Nunca lo estorbes. Ahí déjalo que se lo lleve. Pero si tú quieres un hijo salvo, sano y un verdadero ciudadano, un buen ciudadano, tienes que empezar a tomar medidas en eso. Pero tú como papá tienes que ser el primero en ello. Primer ejemplo en ello. Si queremos que nuestros hijos busquen a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Les decía el viernes en la enseñanza acerca de la oración que Dios tuvo que cambiar algunas cosas, porque a mí me gusta estudiar la palabra de Dios aquí en el iPad, pero luego mi hija me ve, me pide el celular y luego le digo: no, mi amor, es muy temprano, no te voy a prestar el celular. Pero tú estás en el iPad, me dice. Yo: es cierto. Aunque le diga: estoy leyendo la Biblia, ella de primer momento no me ve leyendo la Biblia, ella me ve en el dispositivo móvil. Entonces tuvimos que tomar y cambiar esa técnica ya delante de nuestros hijos. Esto lo hacemos ya de manera personal nosotros, pero delante de nuestros hijos tenemos que sacar otra vez el libro físico. La Biblia no es un libro, mi hermano. Sí, la palabra de Dios es un mensaje que permanece para siempre y no está escrito en un libro. Sí, además Dios dijo: escríbelo en la tabla ¿de qué? De tu corazón, mi hermano. Si nada más la escribes aquí, yo me la sé de memoria. Esa no es la cita correcta y la Biblia no está aquí. No tiene caso ni tiene sentido. Tengamos mucho cuidado en eso. Regresamos entonces a este punto. Mi hermano, tenemos que empezar a alejar de nosotros, ¿sí?, al macho cabrío en el que pusimos todos los pecados y las iniquidades. Aléjalo de tu vida. Aléjate de todo aquello que pueda estarte estorbando en tu caminar con Cristo. Toma la decisión. ¿Cuándo? Hoy. Que no te vayas igual, con la misma forma de pensar de cómo llegaste a este lugar. Número 3, punto número 3. Practique la santidad y la justicia. ¿Cómo? No dejándonos de congregar. No falte a la iglesia, mi hermano. No pierda su comunión con Dios. A veces se nos hace fácil: ay, ¿qué tiene? Si no voy un domingo. A veces nada más venimos el puro domingo y faltamos el domingo. Les damos como testimonio, mi esposa y yo, les dijimos: cuando nosotros estábamos fríos en cuanto a las cosas de Dios, para nosotros era más fácil pelear y discutir por todo, agarrarnos del chongo, y para todo estábamos peleados. Pero nos dimos cuenta que cuando cada uno empezaba a buscar a Dios de manera personal, todos esos problemas empezaban a alejar y era más fácil ponernos de acuerdo. Entonces se nos prendió el foco y dijimos: hey, aquí está la solución. Ya no era esperar a que mi esposo o mi esposa cambie para que ahora sí yo cambiar. No, trabajo en mí mismo primero. Mí mismo, trabajo en ti. ¿Cómo? Teniendo una comunión personal con Dios. Ahora sí, conectados de Dios, en esa comunión personal, nuestro matrimonio empezó a cambiar. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Tienes que trabajar en ti. Ya no puedes continuar reclamándole a tu pareja: es que tú cambia para que yo cambie. Si tú no cambias, yo no voy a cambiar. No, cambia el método y la estrategia. Empieza a decir: hoy yo voy a empezar a hacer el cambio en el que quiero que se convierta todo esto. Quiero ser el cambio que quiero ver. ¿Alguien me sigue? Entonces este fue el número 3. No dejes de buscar a Dios. No dejes de congregarte. No dejes de reunirte. Mire, aquí en la iglesia es donde recibimos las armas. Aquí en la iglesia es donde usted recibe la fuerza. ¿A poco no se va diferente cada vez que se va de este lugar? Yo lo digo personalmente, digo: yo me voy lleno de Dios para empezar una semana. Es inevitable que todo el mundo allá afuera piense como nosotros. Siempre va a haber roces, va a haber cosas que no nos agradan, pero si nosotros ya nos llenamos de Dios, tenemos mucho mejor o más herramientas para que el gozo de Dios permanezca aún después de tantas cosas. ¿Cuántos quieren ese gozo de Dios? Lo necesitamos, nos urge, mi hermano.
Muchos dicen, es que tú vas a la iglesia porque tú te sientes perfecto. No. Yo he invitado a muchas personas a la iglesia y dicen, no, es que yo me he portado mal, es que yo he hecho muchas cosas malas, y piensan que tienen que portarse bien para venir a la iglesia. Y yo les digo, no, no pienses eso. Este lugar está lleno de personas imperfectas. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el primero, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Precisamente es por eso, porque nos sentimos tan imperfectos, porque nos sentimos que nos falta mucho para ser mejores. Por eso estamos aquí. Hemos encontrado en Dios la respuesta a nuestros problemas, a nuestra depresión, a nuestro dolor, a nuestra amargura. Aquí en Cristo lo hemos encontrado. Por eso venimos, no porque seamos perfectos. Y grábeselo bien, mi hermano, el cristiano no es perfecto. El cristiano es perdonado, mas nunca perfecto. Yo sé que allá afuera mucha gente espera ver en nosotros la perfección. Yo lo he escuchado. Supone que tú vas a la iglesia. A veces así te dicen, ¿no? ¿Y los hermanos del qué? Del yeso, ya saben. Yeso que es hermano. Yeso que va a la iglesia. Yeso que pone música cristiana. Pues aún así seguimos siendo imperfectos. Pero ya no seamos hermanos del yeso, No, ya que demos mejor testimonio. Salgamos de esa categoría del hermano del yeso. Ok, y número 4, la obra de Cristo en la cruz nos ha hecho libres. Amén. Fíjate bien esto, pero de ti depende mantenerte sometido a esa obra. No te salgas de su cobertura ni de su cuidado. Aquí hemos explicado que los mandamientos de Dios, lo que Él pide de nosotros, no es porque a Dios le complazca mantenernos así. Las reglas que Dios ha establecido son límites, mi hermano. Imagínese que usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor, y estar en obediencia hacia Cristo nos permite estar dentro de ese rebaño. Pero cuando tú y yo decimos, no, Señor, es que esta parte de la Biblia no me gusta. ¿Se acuerdan cuando les platiqué la historia de aquella hermana que la Biblia tenía muchos recortes? Hermana, ¿por qué tiene la Biblia así? Recortaba unas partes de la Biblia. Veías el huecote. ¿Qué pasó, hermana? No, es que eso no me gusta, en eso no estoy de acuerdo. Y lo recortaba y se lo quitaba a la Biblia, como si fuera algo tan fácil. No podemos hacer eso, pero es para nuestro bien, mi hermano. Así como usted, siendo padre, pone límites en su casa para la bendición de sus hijos, así Dios también ha puesto límites para nuestra bendición y protección. No creas que Dios es una persona que te quiere mantener ahí todo sentado, ¿sí? Todo triste. ¿Por qué está tristeando? Y luego dicen que los cristianos son, es que él no puede porque es aburrido, porque es cristiano, son muy aburridos. No, ¿cuál aburrido? Vengas a una fiesta como las hacemos aquí en casa. No somos aburridos, además tenemos gozo que permanece para siempre. Aún en medio del dolor y de la adversidad, los que creemos en Dios tenemos ese gozo que permanece. Oye, ¿por qué estás llorando? Sí, porque pues no me gusta lo que pasa, pero tengo victoria en Cristo. Pero sé quién es mi Señor. Apláudale si ese es su Señor también. El cercado que Dios nos ha puesto es para protegernos de lo que hay afuera, mi hermano. Allá afuera hay un león rugiente, dice la Escritura, y también hay un oso. La Biblia dice que David, ¿sí?, iba y sacaba de las fauces del oso y del león a la oveja para cuidarlo. Cristo lo ha hecho, pero yo te digo, ¿qué necesidad tienes de que te tengan que sacar del hocico, de la boca del león o del oso? ¿Qué necesidad? Dijo el hermano aquel. Pero ¿qué necesidad? No es necesario que tengamos que estar en la boca del oso, del león, sufriendo para que el pastor tenga que venir a curarnos. Yo por eso nos digo, por la buena, hermano, nos conviene estar dentro del redil. Nos conviene estar aquí dentro de los mandamientos de Dios para nuestra bendición. Ese es el punto número 4, y con esto ya termino. Ahora sí, Salmos 7, 3 y 5. Con este voy a terminar. Del 3 al 5 dice: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad,
Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Fíjese cómo dice el 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. David dice: Señor, si yo he hecho malo, si hay iniquidad en mis manos, que me pase esto. Y al mismo tiempo nos está dando una luz de cómo funciona la iniquidad. Hay quienes se sienten perseguidos, hay quienes se sienten que no salen de donde están, por más que han buscado respuestas. Pero no es el plan de Dios, escúchalo bien, no es plan de Dios que tú estés ahí pisado en el polvo, en la tierra, sin poder levantarte. Por eso envió a su Hijo y por eso nos ha dejado su palabra, para vivir en libertad. ¿Cuántos quieren esa libertad? ¿Cuántos quieren salir del lugar en el que están, de la condición en la que están? Este es el momento, a través de la confesión, del arrepentimiento. Y ahora aprendimos a mantenernos libres de la iniquidad. ¿Quieres vivir en bendición? Pon en práctica lo que se te ha enseñado. Pon en práctica este consejo y te va a ir bien. Y como le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel: yo te aconsejo que tomes el camino de la vida, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Y como lo dice también: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Dice: para que les vaya bien a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cuántos quieren esa bendición para ustedes y para sus hijos? Quiero que se pongan de pie y quiero invitar al grupo de alabanza, porque vamos a terminar con esta canción que el Señor nos regaló. Ya estamos terminando. Espero no haberlo hecho muy largo ni tedioso. Espero haber sido claro y conciso. Pásenle, por favor. El día de hoy el Señor nos va a traer una bendición. Quiero que todos cierren sus ojos. Pero también quiero orar. Quiero orar tal vez por aquellos que el día de hoy vienen cargados, con mucho peso en su vida, que se sienten cansados, que sienten que la vida los ha tratado mal, o que tal vez que han estado viviendo las consecuencias y que vienen como la mujer tsunamita, diciendo: Señor, ¿por qué has traído a memoria mis iniquidades, Señor? El Señor el día de hoy quiere hacer un milagro, como lo hizo con aquella mujer. Cierre sus ojos, yo quiero orar. Si alguien necesita oración, quiero invitarlo a que venga aquí al frente. Quiero que venga a este lugar mientras oramos y adoramos al Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos, mi Cristo, listos para adorar. No nos queremos ir sin esa bendición, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,